11:05 de la mañana, estás en Now 97.9. Acordate que nos ves en todo el mundo en 979now.com. También en nuestro canal oficial de YouTube. En televisión nos encontrás en los canales 21.1 de TDA y también en el canal 85 de Flow. Te puedes descargar nuestra aplicación. Está disponible tanto para Android como para iOS. Ahí nos ves, nos escuchás y te hacemos compañía, estés donde estés. Seguinos en todas nuestras redes sociales, @979now. Si estás en Pinamar, nos escuchás en 102.7 y si querés que nosotros te escuchemos a vos, 11 80 600 979. 11 80 600 979. Estuvimos hablando durante todos estos últimos días porque es uno de los temas más importantes de la agenda y de lo que está atravesando nuestro país en este momento, acerca de la morosidad, acerca de las deudas y acerca del rol que ocupan en este sentido las billeteras virtuales. Estamos comunicados con Mariano Bioca, él es director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech, para poder entender un poco más cuál es este rol que tienen las billeteras virtuales y qué es lo que está pasando en ese sentido respecto a la morosidad. ¿Cómo estás, Mariano? Acá todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Hola a todos, ¿cómo andan? Muy buenos días, gracias por la invitación. Por favor, Mariano, para poner en contexto primero, ¿en qué situación estamos en cuanto a la morosidad y las billeteras virtuales? Al día de hoy, en nuestro país, hay unas 20 millones de personas que en este momento tienen abierto un crédito con algún proveedor formal. Acá hacemos una primera división, si les parece, que digamos, tenés el universo del crédito informal, que bueno, es el que te presta en el barrio y que después no generas ningún tipo de historial de nada. Y después está el crédito formal, que es el que compone los bancos, las entidades financieras, las empresas fintech, billeteras y después todo el universo de otros proveedores no financieros de crédito, que están regulados, supervisados por el Banco Central de la República Argentina. Entonces, tenemos 20 millones de personas que tienen abierto un crédito, de las cuales en la foto actual hay 5.8 millones que están con algún grado de retraso en el pago de las cuotas de sus créditos. Ahora bien, sobre esos 5.8, si uno hace uno empieza a desgranar cómo está compuesto esos 5.8 millones de personas, nos encontramos con que hay 2.4 que están atravesando esta situación con bancos, 2.4 millones que están atravesando esta situación con billeteras y después el resto con otros proveedores no financieros de crédito, electrodomésticos, colchones, otro tipo por ahí de financiamiento. Lo interesante es que, perdón, Eleonora, solamente un segundito. Lo interesante es que cuando vos vas al volumen de dinero que en este momento está en mora o con retraso de cuotas, nos encontramos con que el 60% está en esta situación con bancos o entidades financieras, el 16% con billeteras o empresas del sector fintech, como bien decías, y después el resto con otros programas financieros de crédito. Por ende, en cantidad de créditos es relevante, en monto es relativamente menor por la naturaleza de este sector que justamente incorpora, como nunca antes, personas al sistema de crédito formal, que es algo que tanto necesitamos en nuestro país. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Es cierto esto que vos decís, que los deudores en la fintech capaz que tienen montos más chicos, pero al mismo tiempo lo que sorprende en realidad es la tasa que se cobra, que entiendo que tiene que ver con que no tienen historial crediticio, pero bueno, si vos podés explicar bien por qué se están cobrando tasas de hasta el 1.300% que, por ejemplo, en algunas aplicaciones de pago. ¿Y cómo funcionan esas tasas? ¿Y cómo funcionan esas tasas? Claro. Por supuesto. Estos números tan grandes, que 1.300, 1.900, 800, que sea cual sea, estamos de acuerdo que son números grandes. Les cuento de dónde salen, porque es importante y les agradezco mucho el espacio para poder comentarlo, porque creo que amerita ponerlo sobre la mesa. Esos números grandes lo que expresan es el costo financiero total, que no es un reflejo fiel de la tasa efectiva que termina pagando el usuario. ¿A qué me refiero? Y vamos a poner un ejemplo bien concreto para que no queden solamente siglas y números y demás. Si nosotros en este momento sacamos un adelanto de, por ejemplo, 60.000 pesos para cubrir el pago de algún servicio o lo que sea que necesitemos pagar con 60.000 pesos y procuramos devolverlo en 2 semanas, suponiendo que en 2 semanas uno recibe el salario y lo devuelve,
devolviendo, vamos a poner el ejemplo, 65.000 pesos, es decir, sacaste 60, devolver los 60 más 5 en 2 semanas. Si uno anualiza el costo financiero total de ese crédito, que está pensado para ser, de nuevo, de 2 semanas, no de 365 días, si uno lo anualiza, termina dando un número 600 y pico %. Entonces, ¿qué nos sucede? Cuando se trata de adelantos tan cortos y de tan bajo monto de dinero pensados para una devolución prácticamente inmediata, si hacemos, dado que es crédito justamente regulado y supervisado, si hacemos esa exposición del costo financiero total de manera anualizada, nos termina arrojando estos números que, estoy de acuerdo con ustedes, son llamativos, pero de ninguna manera son una representación fidedigna de cuánto dinero tomó el usuario o la usuaria y cuánto termina devolviendo. No están pensados para decir, bueno, saqué 100 y devuelvo 1,5 millones en un año. Está bien. Eso no funciona así. Digamos, no está pensado de esa manera bajo ningún punto de vista. Pero, ¿y en la práctica cómo está funcionando? En porcentajes, la gente que buscó un crédito en las billeteras y en estos sistemas, ¿puede devolver efectivamente ese dinero en 2 semanas como está pensado este crédito? ¿O termina devolviéndolo porque obviamente el sueldo no le alcanza y entran en esta bicicleta de seguir endeudándose, lo terminan devolviendo a 1 año pagando una fortuna? Así como estamos atravesando en este momento el sistema financiero en su conjunto, esta situación tan sensible por la cantidad de personas afectadas de una manera u otra y generalizada porque impacta a todos los oferentes de crédito formal, también está bueno mencionar, yo sé que uno siempre puede encarar por el lado positivo, por el lado negativo, y yo tengo claro que por la sensibilidad hoy está muy dominante y muy fuerte en la opinión pública y en el debate y en el diálogo público la situación de demora o de retraso en los pagos. También está bueno mencionar, me parece, y si me permiten, que nunca antes en nuestro país hubo tantas personas sacando un crédito y pudiéndolo también pagar bien, con la implicancia que tiene de ir construyendo un perfilado crediticio que por ahí arranca con un crédito cortito y después termina, ojalá, en 4 o 5 o 6 años, quien dice, con un hipotecario. Perfecto, pero si no existiese el rol de las billeteras en incorporar nuevos perfiles al sistema de crédito formal, seguiríamos siempre prestándoles al mismo universo de personas con un salario formal. Digo, entonces, sí, perfecto, pero eso está buenísimo mencionarlo, pero igual mi pregunta concreta iba para otro lado. Es hoy, la foto de hoy, la gente que te pide un crédito chiquito porque no está llegando a fin de mes y porque quizás en 2 semanas tampoco pueda tener ese dinero porque por eso te está pidiendo este crédito. ¿Qué termina pasando en los números? ¿Qué es lo que ustedes ven cuando analizan el porcentaje de gente que pide un crédito en este tipo de sistemas, en las billeteras virtuales? ¿Puede pagar en su mayoría el crédito en 2 semanas para no tener que pagar una fortuna o termina financiándolo a 1 año y paga un montón más? Puede. La gran mayoría, de hecho, de este universo de 10 millones de personas actualmente recibiendo algún tipo de crédito de billeteras o del sector fintech, hay 7.6 millones que están pudiéndolo hacer y pues están pudiendo, digamos, pagar de manera correcta en la evolución de las cuotas y de ese. O sea, esto sería en esas 2 semanas. No, bueno, es que depende mucho porque vos tenés créditos que son 1 semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 5 meses, 8 meses. ¿Y cómo te va a promedio? Sí. Si te sirve el promedio, que puede ser una representación fidedigna o no, pero es un número que por lo menos podemos poner sobre la mesa bien concreto, el promedio de un crédito otorgado por una billetera está en torno a los 540.000 pesos y la duración entre 3 y 4 meses. Cuando vamos a crédito bancario nos encontramos que son más o menos 1.400.000 de más plazo y la mayoría de las personas. ¿Cuánto terminan devolviendo en ese caso, en ese promedio? Bueno, es que de nuevo, otro dato si te sirve de promedio. La tasa nominal anual promedio de billeteras o de empresas fintech, y esto es un dato del Banco Central, no es que nosotros lo estamos trayendo, sino es un dato público, está en 140%, que sigue siendo un número elevado, o sea, es todas las tasas en nuestro país están elevadas. Pagar el mínimo de la tarjeta está elevado, sacar un crédito personal con un banco está elevado, todas están elevadas. Por ahí la gran diferencia, que me parece que amerita por lo menos mencionar, es cuando
se le está otorgando una propuesta de crédito a una persona que no recibe crédito formal de otros actores y que no tiene un historial, un perfilado, siempre hay un riesgo inherente en ese primer conjunto de personas que uno sale a ofrecerle ese primer crédito, que en la foto actual, de los 10 millones de personas que les dije que hoy están atendidas por empresas fintech, hay 3.7 en la foto actual que están sacando su primer crédito con el sistema formal en este momento con una empresa fintech. Y en ese universo, siempre por un tema estadístico, hay algunas personas que no devuelven bien y otra gran cantidad que siempre, sistemáticamente, es la mayoría, que devuelve bien. Y por ahí en esa primera ronda de, si querés, de conocimiento, de incorporar esas 3.7 millones de personas, va a haber una proporción que justo en este caso, por todas las condiciones que están rodeando la situación, están es una morosidad por arriba de lo que, digamos, de los promedios históricos de estos 10 años de sector. Como les decía, en este primer conocimiento hay personas que pagan bien, personas que no pagan bien, y en esa primera ronda, los que pagan bien terminan también pagando por los que pagan mal, y después ya pasan a otro estamento donde ya sí se lo conoce, se le ofrece un mejor plazo, mejores condiciones, mejores cuotas o lo que sea. Está bien, pero volviendo como al inicio, y si hablamos de este promedio que nos dijiste de el que paga en promedio, los que piden un crédito en estos sistemas terminan pagando un 140% de tasa, mi pregunta es, ¿lo están ayudando con estos créditos o los terminan condenando? Porque terminan pagando muchísimo más. Y estamos hablando de personas que están accediendo a esos créditos porque no están llegando a fin de mes. A ver, la necesidad de crédito, es decir, cuando uno como persona, sea porque no llega a fin de mes, porque necesita para algún esfuerzo extra de cualquier gasto, o digamos, cualquier situación que amerite que uno solicite un crédito, la oferta, digamos, que esa persona tenga en este momento, digamos, nunca antes en el sistema financiero argentino uno pudo en simultáneo evaluar tantas alternativas que aclaran todas de una manera bien sencilla. ¿Cuánto estás sacando? ¿Cuánto estás devolviendo? ¿Cuáles son las cuotas? ¿Cuál es la tasa nominal anual? ¿Cuál es el costo financiero total? Y demás. Entonces, nunca estuvo tan competido el universo, la oferta de crédito. Ahora bien, ¿esto qué significa? Que va a depender mucho del perfil, el historial, el comportamiento de esa persona, la cantidad y calidad de ofertas que reciba en base justamente a esa información existente. Entonces, si una persona está en una situación de una necesidad de crédito, como bien mencionabas, va a poder elegir en base a las ofertas disponibles dentro del crédito formal, que lo que le van a permitir es justamente, a medida que va construyendo ese historial crediticio, ir accediendo cada vez a mejores plazos y mejores montos, mejores cuotas. Sí, pero el historial crediticio se construye pidiendo más créditos para muchas veces pagar ese crédito que se había pedido antes. Entonces entran como en una... Pero entonces, pregunta para entender, ¿cuál sería el camino? Si nosotros necesitamos... A ver, voy a un dato general y nos metemos de lleno acá. Hay un ratio que se usa mucho para medir el nivel de desarrollo que tiene un país, que es qué tamaño tiene el crédito al sector privado sobre el Producto Bruto. Uh-huh. Ese número en nuestro país, en Argentina, está en la foto actual, está en torno al 13%. El promedio de América Latina, es decir, nuestros vecinos, no Suecia, nuestros vecinos, uh-huh, está en torno al 53%. Eso significa que Argentina, para ponerse a tiro con América Latina, tendría que multiplicar por 4 el tamaño de su sistema de crédito formal. Para que el sistema de crédito formal crezca, y acá voy al hueso de la pregunta, uno lo que necesita es incorporar nuevos quills y nuevos quits, es decir, nuevas personas y nuevas empresas, pymes, emprendimientos, a que pasen a la base de datos formal y a partir de ahí puedan empezar a construir historial crediticio que le permita acceder a cada vez más y mejores condiciones. Ahora bien, a la hora de ofrecerle propuestas de crédito a usuarios, sean consumidores finales o sean emprendimientos, que muchas veces no pueden ni acercarse a una sucursal bancaria, por ejemplo, hay un riesgo inherente
que en la medida que se va expandiendo esa base de crédito formal, como estábamos hablando, suele venir de la mano con un costo de financiamiento que puede ser un poco más elevado, más allá de que en general está elevadísimo. Fíjense qué pasa cuando uno paga el mínimo de la tarjeta de crédito también, aunque el banco te conozca hace 15 años. Todo en general está alto, pero es fruto de un contexto que se compone de cuatro grandes ejes. El primero es el costo del fondeo, que acá hay una diferencia que es constitutiva respecto de los bancos. El banco, cuando nosotros tenemos nuestros depósitos, los puede prestar, los puede invertir y demás porque tiene ese permiso regulatorio. La billetera, con los saldos del usuario, no puede hacer absolutamente nada más que tenerlo disponible las 24 horas del día en una cuenta corriente. Entonces, lo que hace es toma una línea de crédito del mercado de capitales o de bancos para salir a prestar. Sí. Y en ese salir a prestar entran en juego los otros 3 factores que componen la tasa de los cuatro. El riesgo, cuando se le presta a personas que no tienen historial crediticio, que están sacando su primer crédito, hay un riesgo inherente que es más grande y es parte de ese costo. La mora existente, que en la foto actual, reitero, se lleva una porción importante por todo esto que estamos describiendo y venimos hablando. Y cuarto, último y no menor, también la carga tributaria que afecta a todos los oferentes de crédito, que en algunos casos llega a explicar hasta un tercio del costo del financiamiento, IVA, ingresos brutos, sellos, y un montón de impuestos. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, generalizadamente las tasas en nuestro país están muy altas por riesgo pasado, prevención de riesgo futuro, mora, costo de fondeo, carga tributaria, pero la única manera, si queremos pasar a un esquema de mejoría y salir hacia adelante, es estabilizando la situación de usuarios actuales que entraron en algún esquema de irregularidad, entender cuál es la situación, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus créditos abiertos y ofrecer una alternativa en mejores condiciones para que pueda pagar bien y seguir, reitero, construyendo su historial crediticio. Sí, lo en mejores condiciones, no sé. Bueno, es que sí lo son. Cuando hay un esquema de asistencia o de refinanciamiento, son sistemáticamente mejores condiciones que se ajusten a la realidad de la persona que por alguna razón no pudo hacer frente a créditos previamente otorgados. Pero si no seguimos poniendo foco en expandir la cantidad de personas y pymes que accedan al crédito formal, nunca se va a desarrollar el crédito en nuestro país porque siempre le vamos a seguir prestando a las mismas personas que tienen su salario, su track record y que al final del día no son necesariamente los que más requieren ese crédito. Mariano, vos recién decías un dato respecto del PBI, este 13% que está prestando Argentina frente a otros países que tienen el 25% o muy por encima, ¿no? Pero acá también está en discusión para qué se está sacando créditos, ¿no? Porque vos podés tener un crédito hipotecario para tu casa y es un crédito que está buenísimo. Otro para tu emprendimiento y es un crédito que también se llama un crédito bueno, ¿no? De alguna forma. Pero acá se está hablando de deudas de consumo muy grande y gente que quizás no son más los endeudados, sino que son los mismos endeudados que se están endeudando más, incluso gente que está utilizando billeteras virtuales porque, como vos decías, le está dando crédito a quienes quedaron quizás por fuera del sistema bancario o no tenían un historial crediticio y están borrando la aplicación sin entender justamente que igual vos quedás registrado en la central de deudores del Banco Central. Entonces, quiero saber qué diagnóstico tienen ustedes, siendo que recuerdo hace no tanto ver publicidades de algunas billeteras virtuales, por ejemplo, un chico hablando con sus amigos por WhatsApp o por alguna aplicación diciendo, che, nos vamos a comer una pizza, y él diciendo, uy, pero estoy medio justo de plata, bueno, saco un crédito de 10.000 pesos, por ejemplo, que no es mucha plata, y puedo hacer esa salida con mis amigos, ¿no? Que son estas deudas de consumo que venimos hablando, que a veces son incluso hasta para sostener el nivel de vida en un momento en el que los ingresos disponibles después de pagar todo lo que es servicios, todo lo que es transporte y lo que tenés que pagar para movilizarte y para estar tranquilo en tu casa, te queda mucho menos para consumir, ¿no? Que es este tira y afloje que estamos teniendo. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes sobre eso? ¿Qué tipo de deudas tienen los endeudados y los morosos? Porque endeudados cualquiera puede tener una deuda y estar pagándola al día.
pero los que tienen atraso en sus cuentas, por esto, ¿no? Porque capaz sacar 10.000 pesos, pensás que a los 2 meses la podés pagar a una tasa del 40%, que para 10.000 pesos no va a ser mucho, pero igual es un 40% más, y capaz lo refinanciás y se hace una bola de nieve que termina siendo muchísimo más alto el porcentaje que terminás pagando de costo financiero total. Generalmente los créditos otorgados por las empresas fintech o por las billeteras responden, como hablábamos hace un ratito, a montos relativamente pequeños. Uh-huh. Estamos hablando de un promedio de 500.000 pesos. Es un tercio del promedio del crédito bancario, que suelen responder a también plazos más cortos, entre 3 y 4 meses. Acá la gran, si quieren, la gran disyuntiva es, ante esa necesidad chica, grande, lo juzgamos, o sea, no lo juzgamos, mejor dicho, sino que queda sujeto a cada uno de los casos. El gran rol que están teniendo y que a lo largo de estos 10 años todas las empresas fintech, las billeteras, tiene que ver con cómo a personas que tienen esa necesidad puedan acceder a una oferta que sea formal, con la posibilidad de construir un historial crediticio, o una oferta que sea informal. Por ende, el contexto que atravesamos y la necesidad que pueda tener cada uno para sacar un crédito, de nuevo, es algo contextual que excede tanto al sector fintech como al sistema financiero, como hasta nosotros que estamos también navegando y atravesando esta situación que ustedes describen. Uh-huh. Creo que el foco de la pregunta o de la respuesta o del esquema es, bueno, a esa persona que está con esa necesidad, es preferible que pueda, digamos, suplir esa necesidad rápido desde el celular, construyendo historial con las condiciones claras y construyendo historial crediticio, o que vaya a otras fuentes de crédito informal que le generen otros dolores de cabeza en caso de no pagar, y ningún tipo de desarrollo en su perfilado o en su historial crediticio. Esa es un poco si quieren, hoy el gran debate o la gran situación que estamos hoy atravesando. ¿Tiene muchos casos de esto, de gente que borra la aplicación de repente y que queda registrado igual la deuda? No, pues es que eso, hay dos grandes puntos que aprovecho para aclarar que tuvieron un fuerte fenómeno de viralización en las redes, pero después no se condicen con que efectivamente es algo que esté sucediendo de manera generalizada o en grandes casos. Tiene que ver con la eliminación de la billetera. Acá está bueno mencionar, teniendo en cuenta que tengo la oportunidad de estar aquí, nos están escuchando varias personas, está bueno mencionar que eliminar una aplicación, sea billetera o bancaria, no elimina de ningún modo ese crédito abierto y cómo vaya evolucionando la información de esa persona en la central de deudores, que la situación 5 es la peor de las situaciones, es lo que se denomina un deudor irrecuperable. Uh-huh. Eso significa que es un año de gestiones del banco, la billetera, quien sea, buscando entrar en contacto para que la persona pueda pagar, refinanciar, asistir o la situación que sea. Si uno llega a la situación 5, básicamente se cierran todas las posibilidades de acceso a productos y servicios financieros, y aunque uno supongamos que pase un año y uno empieza a pagar bien, refinancia, tienen que pasar 9 meses consecutivos de haber repagado bien esos créditos o ese refinanciamiento para recién volver a acceder a otros productos. Y lo segundo que se viralizó, así que ahí la recomendación es que realmente no lo hagan, están todas las empresas, tanto fintech como bancarias, están ofreciendo esquemas de refinanciamiento que es conveniente y es sano en términos de desarrollo por tomar. Y el otro tema que también lo hemos visto muy presente en redes tiene que ver con el hostigamiento, llamados a familiares, y ahí quiero aclarar y quiero ser también muy, muy claro en esta mención. No es una política de cobranza ni de acercamiento al usuario estar llamando ni haciendo llegar mensajes o lo que sea a familiares, vecinos y demás. Puede haber sucedido en algún caso puntual con un estudio de cobranza que no lo está haciendo ni el banco ni la billetera, pero no es una práctica, no está ni permitida ni es deseada por ninguno de los oferentes de crédito formales. Eso también creo que está bueno aclararlo, porque no es algo que suceda de manera generalizada
con algunos casos muy puntuales que yo también la vi, por supuesto, en las redes y al igual que ustedes los escuché y los estudié. Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de FinTech, muchísimas gracias por esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día. A disposición. Igualmente.